Muy buenos días a todos los estudiantes del electivo de Literatura e Identidad. Sus profesores, Catalina Calderón González y quien les habla, Diego Parada Rodríguez, les damos una cordial bienvenida a esta, la que será su primera clase virtual. Antes de comenzar, es necesario que expliquemos de qué manera operaremos a través del sistema de aprendizaje online que ha establecido el colegio. En este momento ustedes se encuentran viendo un video correspondiente a nuestra primera clase virtual. Esta clase virtual está acompañada de una guía complementaria, la cual debes tener mientras observas el video, ya que el trabajo de la guía se complementa con el de la clase virtual. Para finalizar este proceso, el día viernes realizaremos una evaluación formativa, en la cual tanto tú como nosotros, tus profesores, podremos saber cuánto has aprendido a partir de este sistema de trabajo. Además, ambos profesores ofreceremos para nuestros cursos ayudantías online, las cuales serán fijadas con anticipación e informadas a los estudiantes a través del grupo de Facebook. Antes de comenzar, queremos que prepares tu clase online, que estés preparado para en un lugar tranquilo, en un lugar donde tengas luz y en un lugar donde puedas concentrarte y dedicarte exclusivamente a esto. Para ello, te aconsejamos ubicar en tu comunidad virtual de Facebook la unidad de aprendizaje, literatura e identidad. En ella podrás descargar tu guía complementaria, con la cual vas a trabajar este video. Además, es importante que tengas a mano lápices y un cuaderno donde puedas tomar apuntes y desarrollar las actividades. Finalmente, te recomendamos tener descargada o abierto el sitio web de la RAE, que corresponde a la Real Academia Española. Este sitio web constituye un diccionario virtual, el cual podrás consultar cuantas veces necesites. El objetivo que hemos fijado para esta clase es el de analizar el tratamiento del tema de la violencia de género en manifestaciones líricas de la cantautora chilena Mon Laferte. Este objetivo será cumplido a través de 5 pasos que realizaremos en esta clase virtual. En primera instancia, recordaremos algunos elementos teóricos aplicados en el trabajo con las guías anteriores, recordando que en las actividades anteriores también habíamos analizado textos pertenecientes al género lírico. Desde ese punto de vista, conocimos y recordamos muchos elementos teóricos que ahora podremos aplicar y que recordaremos en esta clase. En segunda instancia, conoceremos las características y tipologías de violencia de género. Como pudieron haber visto en el objetivo, el tema principal de esta clase es la violencia de género, por lo cual lo que debemos hacer antes de identificar esta situación en alguna obra literaria es entender qué es la violencia de género y cuáles son sus tipologías. En tercera instancia, conoceremos los elementos propios de la identidad de la cantautora chilena Mon Laferte, recordando, como habíamos trabajado anteriormente, que la identidad se construye a partir de las vivencias personales de los autores. En cuarto lugar, analizaremos 3 manifestaciones líricas de la cantautora chilena Mon Laferte. Las leeremos y, de ser necesario también, tú puedes escucharlas. Para finalizar, analizaremos el tratamiento del tema de la violencia de género en las manifestaciones líricas de la cantautora. Pasemos entonces a nuestra primera sección, elementos teóricos necesarios para el análisis de un texto lírico. Tal como pueden observar en sus pantallas, el género lírico se compone de 4 elementos principales para su análisis. Ellos son el emisor, el propósito, los recursos y las actitudes. Estos elementos se ponen al servicio del lector para poder analizar adecuadamente una obra perteneciente al género lírico. Procederemos a desglosar este mapa conceptual. Con respecto al emisor, podemos distinguir los conceptos de autor y hablante lírico. Cuando hablamos de autor, nos referimos a una persona común y corriente, que nace, vive y muere. Cuando hablamos de hablante lírico, nos referimos al ser ficticio o voz ficticia creada por este autor para expresar sus sentimientos. A diferencia del autor, el hablante lírico es un ser inmortal, ya que permanece vivo para siempre a través de sus escritos.
Esta distinción que hacemos entre autor y hablante lírico no quiere decir que exista una separación entre estos dos. Existe de hecho una relación directa. Podemos observar en el ejemplo que la vida de Víctor Jara, relacionada con el campo, ¿cierto? Víctor Jara trabajó desde muy pequeño, por lo tanto hay una identificación con la clase obrera, con la clase campesina. Esta identificación la podemos ver reflejada en lo que él declara en su manifiesto. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón, que no hay guitarra de ricos, ni cosa que se parezca, mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Recordemos el sentido que adquiría la palabra andamios, refiriéndose a la clase obrera justamente, a la clase campesina, por lo cual existe una identificación directa entre lo que leemos en su biografía y en lo que él declara en una de sus canciones. Justamente a esto aludimos cuando nos referimos a la identidad. Continuamos desglosando nuestro mapa conceptual. En relación al propósito del género lírico, su propósito es expresar sentimientos, es decir, toda obra de este género tiene por finalidad expresar lo que una persona en un determinado momento está sintiendo. En relación a esto, establecemos los conceptos de objeto lírico y temple de ánimo. ¿Qué entendemos por el objeto lírico? Es el ser, persona o situación que provoca un determinado estado de ánimo en el hablante. Por ejemplo, en el caso de la obra de Rodrigo Lira, podemos analizar que la dictadura y las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura provocan un estado de ánimo que podemos ver reflejado en sus escritos. Entonces, las ventanas del edificio Diego Portales estallarán en varios miles de pedazos. A la luz de estas palabras podemos interpretar que existe un determinado temple de ánimo, que hay una intención por hacer algo, a la luz de lo que estábamos leyendo en el poema Grecia 907. Dentro de los recursos con los que cuenta el hablante lírico para expresar sus sentimientos, podemos encontrar las figuras literarias, que son la manifestación más clara del significado connotativo que adquiere el lenguaje dentro del poema. En este sentido, lo importante no es memorizar un listado extenso de figuras literarias, sino, más bien, apreciar el nuevo sentido que adquiere el lenguaje y comprenderlo en favor de la interpretación del poema. De esta manera, siempre es importante partir desde el texto lírico, para comprender las asociaciones que el universo lírico tiene con la realidad. Por ejemplo, en los versos jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas. El desafío consiste en interpretar si el hablante lírico solo quería decir que un niño tenía las manos de un determinado color o si hay algún sentido más profundo detrás de estos versos. Entendiendo que el lenguaje poético es una forma distinta de decir, resulta evidente concluir que las manos moradas simbolizan algo más. En este caso, el frío, que el niño no solo siente en las manos, sino que es generalizado. A partir de estas asociaciones, podemos llegar a la teoría literaria, que indica que la metonimia es un recurso en el cual se denomina un concepto con el nombre de otro, sirviéndose de alguna relación existente entre ambas. En el caso del ejemplo, se intenta representar el frío con las manos moradas, existiendo entre estos dos elementos una relación de causa y consecuencia, dado que este color de manos es una reacción natural del cuerpo ante temperaturas extremadamente bajas. Otro aspecto importante a considerar en el análisis poético son las actitudes líricas. No se debe tomar el término actitud en su sentido literal, referido al modo de actuar de una persona. En términos poéticos, las actitudes son las distintas perspectivas que asume el hablante para expresar sus sentimientos. En los versos del ejemplo, el hablante asume una perspectiva de observador de la realidad y describe hechos y situaciones que le producen un determinado temple de ánimo. Por lo tanto, el uso de la tercera persona va a caracterizar a esta actitud lírica. Sin embargo, el hablante también podría asumir una perspectiva dialogante, apelando directamente a su objeto lírico y en consecuencia se utilizaría la segunda persona gramatical. Si volvemos al ejemplo, estos versos quedarían de la siguiente manera: en el agua de tus ojos se bañaba el verde claro, gateabas a tu corta edad con el potito embarrado. Por último, el hablante podría asumir una actitud más íntima,
al enunciar el contenido lírico desde el yo, es decir, la primera persona gramatical. Los versos del ejemplo quedarían de la siguiente manera: en el agua de mis ojos se bañaba el verde claro, gateaba a mi corta edad con el potito embarrado. Ahora que ya hemos recordado los elementos teóricos centrales para un análisis poético, abordaremos las etapas antes, durante y después de la lectura, para comprender la estructura y metodología de resolución de las actividades planteadas en la guía. Comenzaremos con la etapa denominada antes de la lectura, en la cual activaremos conocimientos previos que serán útiles para la posterior interpretación de los poemas. El tema literario propuesto en el objetivo de aprendizaje corresponde a la violencia de género, entendida como aquellas acciones dadas en el marco de un sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tiene como consecuencia un daño para la víctima. Te invito a analizar las distintas manifestaciones de la violencia de género que podrás encontrar en tu guía, y a partir de ellas desarrollar las actividades propuestas. Te sugiero pausar este video mientras realizas la actividad. Otro elemento a considerar antes de leer una obra poética es el contexto de su autor, que considera los elementos biográficos y de la sociedad en que se desenvuelve. A continuación, observarás un video donde la propia autora da cuenta de algunos aspectos de su contexto. Te invito a complementar esta información con la autobiografía que podrás encontrar en tu guía, teniendo en consideración estas preguntas junto a las que están planteadas en dicha guía. Y yo lo único que aprendí en la vida fue a cantar, porque tuve que empezar a trabajar desde muy chiquitita. Y yo no quiero dar lástima con esto ni nada. Lo único que quiero decir es que es tan difícil quedarse callada cuando uno de verdad lo vivió en carne propia, porque es que no toda la gente sabe lo que es cagarse de hambre de verdad. Pero de verdad. Y sé que ahora tengo privilegio. Lo que quiero decir es que yo vivía en la población Gómez Carreño, yo no iba a poder estudiar. Mi padre, trabajador, en ese tiempo trabajaba en la construcción, obrero, mi madre, dueña de casa. Yo no iba a poder estudiar nada, yo me puse a trabajar muy joven cantando. Y mi abuela, que me tenía que cuidar mientras mi mamá salía a trabajar, porque después mi papá se fue, típica. Bueno, no todo, pero casi todo. Y entonces mi abuela me decía, mijita, ella como madre, abuela buena, me decía, usted tiene que ser famosa, es la única manera de que no pase hambre, mijita. Porque esa es la mentalidad. Usted tiene que trabajar mucho y sacarse la cresta. Porque a uno le enseñan que uno se tiene que sacar la cresta y que tiene que trabajar mucho y esforzarse mucho. Y que hay que levantarse más temprano. Luego de haber desarrollado todas las actividades de la sección antes de la lectura, contamos con una base de conocimientos, ideas, temáticas y experiencias que nos permitirán realizar una lectura crítica de la obra poética de la autora en relación a la temática de la violencia de género. La etapa durante la lectura consistirá en el análisis e interpretación de 3 canciones de la cantautora, en las cuales se verán reflejadas distintas manifestaciones de la violencia de género. En cada una de las canciones te encontrarás con preguntas, cuya finalidad es verificar tu comprensión del texto. Procederemos a leer un fragmento de la segunda canción de tu guía, titulada Tormento, con el fin de modelar cómo debes realizar este proceso de análisis e interpretación. Antes de comenzar, te invito a observar un extracto del videoclip de esta canción, cuya estética y elementos visuales complementan el contenido verbal de esta. Luego de haber observado el videoclip de la canción, podrán advertir
que las preguntas durante la lectura apuntan a respuestas que serán coherentes con el nivel de violencia representado en el video. Comencemos con la lectura. Esta canción se titula Tormento. Mi amor fue sincero, te quise de verdad. A pesar de tu silencio, te quise más. Un beso en el metro fue todo tan violento, a veces tan frenético, me desespero. Es importante que podamos advertir el significado de la palabra frenético que está subrayada tanto en su guía como en esta presentación. El significado de esta palabra es furioso o rabioso, por lo tanto refleja un comportamiento de su objeto lírico. Desde este punto de vista, la primera pregunta del proceso durante la lectura es ¿qué es un tormento?, haciendo alusión al título de la canción. En relación a esto, el diccionario de la RAE nos entrega dos definiciones. Una de ellas es una angustia o dolor físico y la segunda constituye un dolor corporal que se causaba al reo para obligarlo a confesar o declarar. Desde este punto de vista podemos establecer entonces que un tormento tiene que ver con algún tipo de dolor, ¿cierto? En ambas definiciones el tormento está asociado con algún tipo de dolor, lo cual vemos que es coherente con también lo que analizamos en el video. En relación a la segunda pregunta, ¿a qué se refiere el hablante?, podemos determinar que se refiere a su relación sentimental, la cual podemos identificar estuvo marcada por la violencia. Como pudiste darte cuenta, estas preguntas resultan muy precisas y simples de responder, ya que permiten ir verificando la comprensión local del texto y concientizar el proceso lector. Cuando te enfrentes a un texto, haz el ejercicio de plantear preguntas mientras lees y responderlas a ti mismo, para comprobar que vas comprendiendo. Ahora que ya conoces el procedimiento, deberás pausar este video y continuar con la lectura de los textos, respondiendo cada una de las preguntas de la etapa durante la lectura. Una vez que has terminado la lectura, podemos comprobar si comprendimos adecuadamente a través del planteamiento de nuevas preguntas, esta vez enfocadas en verificar la comprensión global del texto. A este proceso lo conocemos como después de la lectura. A continuación, ejemplificaremos esta etapa mediante el modelamiento de la resolución de algunas de las preguntas planteadas. Comenzaremos con la pregunta número 8, correspondiente a la canción ¿Pa' dónde se fue? Esta pregunta dice: explica el sentido global de ¿Pa' dónde se fue? Respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objeto lírico? ¿Cuál es el temple de ánimo provocado por dicho objeto lírico en el hablante? ¿De qué manera las actitudes líricas y su alternancia contribuyen a la expresión del temple de ánimo del hablante? ¿Cómo se vincula este sentido global de la canción con la identidad de la cantautora? Es ideal sustentar nuestras afirmaciones en citas del texto. Podemos identificar que el objeto lírico corresponde a su padre, el cual la ha abandonado y ella lo ha buscado, incluso buscando su imagen paterna en otros hombres, tal como podemos verificar en estos versos, buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad. Resulta interesante la vinculación que establece el hablante entre los términos humanidad y paternidad, lo que nos permite identificar de qué manera concibe el hablante la importancia de la presencia paterna en su vida, lo que coincide, no de forma casual, con algunos pasajes de la vida de la autora. En relación al temple de ánimo, concebido como el estado de ánimo provocado por un determinado objeto lírico, podemos identificar que la ausencia del padre provoca en la hablante lírica un sentimiento de culpabilidad. Ella se responsabiliza a sí misma por la ausencia de su padre, preguntándose ¿qué hice mal? ¿Por qué yo te perdí? Sabiendo que envejeces por ahí. Finalmente, en cuanto a las actitudes líricas, podemos identificar que el hablante emplea dos actitudes, las cuales va alternando a lo largo de la canción. Podemos identificar una constante actitud apostrófica, en la cual la hablante dialoga con su objeto lírico. ¿Te has puesto a pensar qué vas a hacer cuando estés viejo? ¿Quién te cuidará? Y luego podemos verificar que nuevamente ocupamos una actitud carmínica. Como primavera entrecortada, yo me quedé a la mitad. Hasta hoy me siento en soledad. Fíjense que vamos alternando entonces el uso de un diálogo directo con su receptor, pero también la expresión propia de su interioridad, cómo ella se siente a raíz de lo que está viviendo. Ahora que hemos identificado algunos elementos
propios del género lírico en esta canción, podemos realizar una interpretación global de esta, estableciendo que el hablante dedica estas palabras a un padre ausente, al cual no guarda mayores rencores, pero al que sí le exige explicaciones por su abandono. De esta manera, mediante la identificación de estos elementos, podemos llegar a formular una interpretación literaria e incluso vincularlo con las vivencias personales de su autora y su propia identidad. Utiliza este mismo procedimiento para responder las preguntas número 11 de la canción Tormento y 10 de la canción El Mambo. Continuamos con el modelamiento de la resolución de la pregunta número 3 correspondiente a la canción El Mambo. Esta pregunta dice así: ¿a qué situación hace referencia la metáfora Boca de Oro presente en la cuarta estrofa? ¿Con qué objetivo el hablante compara esta situación con el tiempo de las cavernas? ¿Qué características del objeto lírico pueden desprenderse a partir de esta metáfora y comparación? En esta ocasión trataremos el uso de las figuras literarias, comprendiendo que los versos analizados no están planteados para ser comprendidos de forma literal. De esta manera, podemos establecer que es imposible que una persona tenga la boca de oro. Sin embargo, podemos realizar algunas asociaciones. ¿Cuáles son las principales características del oro? Podemos establecer que este elemento se caracteriza por ser muy valioso y ser muy lujoso. De la misma manera nos podemos plantear otra pregunta. ¿Qué acción realizan principalmente las personas con la boca? Sabemos que una de las principales acciones que realizamos es la acción de hablar. Una vez respondidas estas preguntas, podríamos establecer que la metáfora boca de oro se refiere a personas que dicen cosas importantes, cosas valiosas, ¿cierto? Tal como el oro. Desde este punto de vista podríamos establecer también que se podría referir a una persona que siempre tiene la razón. Desde este punto de vista, tenemos que recordar también que hay una comparación con el tiempo de las cavernas. Y entendido esto, podemos establecer que el hablante vincula a estos hombres que siempre creen tener la razón con el tiempo de las cavernas, con algo que ya es antiguo, con algo que ya no corresponde. Este razonamiento nos permite identificar que el objeto lírico posee características ligadas al machismo y la imposición de sus ideas frente a las de su pareja. Ahora que ya hemos modelado la resolución de algunas preguntas, te invito a responder las preguntas restantes. Si te surgen dudas, recuerda que ambos profesores de la asignatura estaremos disponibles en la comunidad virtual de aprendizaje, donde podremos conversar de una manera más fluida sobre esta clase. Finalmente, queremos invitarte a participar de las ayudantías online, que serán una nueva instancia para aclarar tus dudas y trabajar de forma colaborativa.